Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Freddy Carrión está enlazado con nosotros, ex defensor del pueblo, quien la semana anterior recuperó su libertad luego de 3 años. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Fabricio, buenos días, encantado, un gusto. ¿Cómo está? Y gracias por la entrevista. ¿Cómo está usted luego de varios días de haber recuperado la libertad? Bueno, muy feliz, muy tranquilo, sobre todo con mucha paz de poder volverme a reencontrar con mi familia, con mis hijos, con mis padres, con todas aquellas personas que me han venido apoyando y sobre todo el regresar nuevamente a casa, que creo que esa es una de las mayores felicidades que puede experimentar un ser humano luego de haber pasado 3 años en un encierro completamente injusto, desproporcionado, pero sobre todo completamente ilegal. Creo que eso son situaciones completamente indescriptibles. Fabricio, es prácticamente como un volver a nacer y eso indudablemente genera mucha satisfacción y, como digo, mucha paz. Paz de estar con los nuestros. Ahora, usted cuestiona el juicio penal que desembocó en su sentencia de primera instancia, que por cierto no fue ratificada, es decir, usted recupera la libertad 3 años después sin sentencia penal condenatoria ejecutoriada, porque la sentencia se quedó en primera instancia y no se resolvió la casación. ¿Por qué usted califica de injusta, doctor? Bueno, Fabricio, creo que la injusticia se ve y lo demuestra el propio sistema judicial. Yo partiría de ahí. Creo que para nadie es negado y oculto el hecho de que el sistema judicial se encuentra completamente permeado a la corrupción y inclusive al narcotráfico. Ocupamos los peores lugares en cuanto a administración de justicia y la percepción de credibilidad. La mayoría de los ciudadanos, por no decir todos los ecuatorianos, tenemos una percepción de inseguridad y sabemos que si llegamos a ser sometidos a un proceso judicial, tendremos todas, absolutamente todas, las formas de perder cualquier tipo de proceso si no hay plata. Creo que ya esa es una verdad evidente, demostrada con los múltiples casos en donde jueces dedicados a vender sentencias que forman parte de grupos de delincuencia organizada. Y eso que solamente hemos visto unos, porque quedan muchísimos más por desentrañar y sobre todo por descubrir esta práctica corrupta que venían realizando desde hace mucho tiempo. Mi caso, Fabricio, es un caso más, un caso ejemplificativo de cómo el poder, a través de los jueces venales, jueces que están dispuestos a vender sentencias, pueden encerrar a una persona completamente injusta, y no solamente porque sea mi percepción, Fabricio, no se trata solamente de lo que yo diga, sino de lo que se encuentra demostrado en el expediente y el ejemplo mismo de salir en libertad sin una sentencia ejecutorial, porque aquí hay 2 formas de que una persona cumpla una pena o permanezca en la cárcel, con una prisión preventiva que sabemos que tiene como máximo 6 meses en los casos de delitos que no superen los 5 años y de 1 año en los casos de delitos superiores a los 5. Y la otra forma de que una persona guarde prisión es con una sentencia condenatoria. En mi caso, ninguno de estos principios básicos del derecho penal se respetaron, porque ¿cuál era la finalidad? La finalidad era mantenerme encerrado, la finalidad era perder el cargo a través de un juicio político completamente absurdo, que creo que eso ha quedado completamente demostrado y evidenciado en el juicio que sucedió en septiembre del 2021. Y esos son los hechos y los elementos que a mí me permiten sostener con toda la fuerza y contundencia que dan las pruebas, que da la verdad de aquella persona que se encuentra provista de la verdad, de que el proceso fue completamente forjado, que la intención no era juzgar por supuestamente una infracción, sino quitarlo del cargo a una persona que había sido muy cuestionada, que había cuestionado, al poder de turno, al gobierno de Lenín Moreno, por todos los actos de corrupción, pero sobre todo por las graves violaciones de derechos humanos. Doctor, hablemos de la acusación que le cuesta a usted la sentencia. Y aquí hay la pregunta directa. ¿Hubo o no hubo abuso sexual de su parte contra una mujer durante la noche de los episodios que provocaron su detención, doctor? Jamás, con total contundencia, jamás. No porque lo diga yo, Fabricio. Si revisáramos el expediente, la propia víctima dice que no hubo, lo dice textualmente, contacto físico. Y la otra, y su pareja, el señor Falconi, textualmente afirma
de que yo he pretendido, que yo aparentemente he querido. Esas dos palabras, esos dos testimonios son la prueba fehaciente de que jamás, jamás se dio un hecho de esa naturaleza. Primero, por mi propia convicción personal, y segundo, porque jamás, jamás abusaría de esa manera, mucho menos de una mujer. A ver, yo le voy a decir algo, doctor. En su momento, cuando usted lo detuvieron, yo estaba en otra radio, le digo una cosa, yo le dije a mi audiencia, yo estaba sorprendido de lo que había pasado la noche anterior, porque ocurrió en medio de un toque de queda. Eh, yo lo critiqué públicamente, y esto le digo a usted, yo generó una crítica porque no podía creer que el defensor del pueblo haya infringido una norma que estaba en vigencia, eh, violando el toque de queda, y resulta que estuvo en una reunión donde está claro que hubo inclusive ingesta de bebidas alcohólicas. No me imaginé lo otro que finalmente ocurrió, y usted dice no hubo abuso sexual. ¿Qué pasó esa noche? Digo, ¿usted está consciente de que cometió un error esa noche al haber, como punto de partida, violado el toque de queda o no, doctor? Hablemos de esa noche. Por supuesto, Fabricio, mire, primero de lo que yo sí soy responsable y le pedí perdón al pueblo ecuatoriano es de haber caído en la ingenuidad o en la confianza, en el exceso de confianza frente a la invitación de una supuesta persona que yo conozco. ¿Y por qué se lo digo de esa manera? Para empezar, nunca vulneré el toque de queda por una sencilla razón, porque dentro de mis funciones como defensor del pueblo, no por ese día, sino previamente, con muchos meses de anticipación, yo me venía trasladando por todo el país ejerciendo mi función de defensor del pueblo. Tanto es así que los estados de excepción emitidos por el presidente de la República expresamente exoneraban de esta obligación al defensor del pueblo y a sus funcionarios. No solamente en este caso yo me movilizaba en múltiples casos en donde denunciábamos la falta de medicinas, la falta de pruebas, la falta de vacunas, la corrupción que se estaba dando en el gobierno de Lenín Moreno respecto al precio de las pruebas, en fin, una serie de actos que los venía cuestionando no desde un escritorio ni de atrás de una pantalla, sino efectivamente en terreno. Y eso lo hicimos, como digo, mucho tiempo atrás. Cuando sucedieron los hechos, yo acudí a la invitación de una persona que me decía, tengo este tipo de información y había razones suficientes para creerlo. ¿Por qué se lo digo? Era un exministro de Salud que había sido destituido por el propio Lenín Moreno, que tenía animadversión contra el presidente de la República por su destitución. Él acudió a mi oficina a decir, tengo este tipo de denuncias. El listado de las vacunas VIP, que todos conocemos, cómo se manipuló y se utilizó recurso público para beneficio personal, a tal punto que yo le presenté al ministro de Salud de ese entonces, Juan Carlos Ceballos, una denuncia por peculado y tráfico de influencias. Vimos cómo, a través de este señor Falconi, se empezaron a evidenciar, porque así me lo dijo, una serie de hechos delictivos, de hechos de corrupción. Claro, el enganche fue, no te puedo entregar esta información porque aquí hay demasiadas cámaras. Eso es lo que me manifestó en un inicio, el día jueves, 2 días antes de los hechos. Él me manifestó de que no podía entregarme esa información directamente en mi oficina, pero que lo podría hacer en su domicilio. Hasta ahí yo no vi ningún tipo de problema adicional, porque como digo, yo a este señor ya lo conocía previamente cuando fue miembro de la Cruz Roja Ecuatoriana, de la cual yo era el abogado y posteriormente fui el secretario general. Entonces, había un conocimiento previo que no me permitía dudar de que podía haber una intención distinta. Cuando acudí al domicilio del señor Falconi, se presentaron unos hechos y a través, inclusive en esto, Francisco, yo quiero ser pero muy claro. Usted manifestó algo que es real. En los videos se vean 2 personas o 3 personas, incluida la supuesta víctima, que estamos en un estado aparentemente. Así se ven los videos. A ver, pero ¿por qué dice aparentemente? O sea, está claro que sí estaban bebiendo. Creo que ahí no hay dónde perderse. Exactamente, pero yo lo que quiero, y por eso le decía aparentemente, era para mencionar, ¿cómo es posible si en los videos aparecemos así? El examen médico toxicológico, que a mí me lo hicieron dentro de las 24 horas, solo a mí, porque al señor Falconi como a la víctima lo hicieron después de 4 días, pero a mí me hicieron dentro de las 24 horas por disposición mía, y sale que tengo 0 grado de alcohol. Dígame cómo es posible entenderlo. Sí, a mí me llamó la atención. Yo en su momento me parece que conversé sobre ese detalle tanto con Priscila Schettini, su esposa, cuanto con su abogada, la doctora Angélica Porras, y sí me llamó la atención,
Porque digamos, hay fotografías, hay videos en donde se ve que hubo ingesta de alcohol y resulta que en el examen toxicológico aparece que no estaba con o sea, que no tenía ningún grado de alcohol en la sangre. Eso me llamó la atención y en su momento lo comenté, ¿no? Exactamente, Francisco. Por eso yo le decía, Pero no me cambie el aparentemente, nombre, Fabricio, ¿ah? Por Dios. perdón, perdón. Lo siento, Lo que perdóneme, pasa es que el sábado Fabricio. usted le concedió entrevista a Panchito Herrera, por eso le está cambiando el nombre. Sí. Vea, Patricio, o sea, lo que usted dice es tan cierto. ¿Cómo es posible de que en los videos que fueron viralizados, yo aparezco en un estado etílico y dentro de las 24 horas, cualquier médico se lo puede decir, cualquier médico, que en las 24 horas va a aparecer rastro o evidencias de que si una persona está alcoholizada, va a seguir manteniendo el alcohol en su sangre y aparece que yo tengo 0 grado de alcohol y no solo eso, que no tengo ningún tipo de sustancia tóxica, cuando se pidió que sea realizado también un examen toxicológico. Yo no solamente lo sostengo, sino la evidencia lo confirma, de que no era solamente alcohol, sino que a mí me escopolinaron. Tengo la plena seguridad, porque es imposible, Fabricio, es imposible, créanme. Pero Que no ¿por qué recuerde usted está absolutamente seguro? nada. ¿Por qué usted está seguro que les copulaminaron? Pero para eso me imagino que tiene que haber existido algún tipo de examen que determine que efectivamente usted estaba escopolaminado. Pero, Fabricio, si el examen médico, que además es toxicológico, aparece que tengo 0 grado de alcohol y ningún tipo de rastro de sustancias estupefacientes, eso determina efectivamente de que todo fue manipulado. Y otra cosa adicional, Fabricio, usted vio los videos en los cuales a mí prácticamente se me condenaron, es decir, se emitió una sentencia condenatoria desde el primer momento en que a mí me detuvieron, el 16 de mayo de 2021, por los videos que aparecieron en donde se ven unas escenas en el ascensor. Pero en la sentencia del Tribunal Penal no se tomaron esos en cuenta como prueba fundamental para mi sentencia. Para mi sentencia se tomó simple y llanamente lo que decía la víctima. ¿Y qué decía la víctima? La víctima decía de que supuestamente yo incluso, dice, él aparece encima de mí, y cuando mi abogado le pregunta, dentro de su testimonio anticipado, ¿qué es eso de encima suyo? ¿Hubo contacto físico? Dice no. Y adicionalmente, otra cosa importante, Fabricio, el examen médico de él y de ella fueron luego de 4 días. No es posible que se les haga un examen médico luego de 4 días. Y otro elemento adicional, que es fundamental, a las 2, 3 de la mañana que ella es trasladada al hospital metropolitano, el protocolo de los médicos, cuando una persona, mujer de sexo femenino, ingresa a un hospital a ser atendida por una aparente agresión, lo primero el protocolo médico que exige es por qué tipo de agresión. Y el médico le pregunta, y consta en la historia clínica, si es por un tipo de agresión sexual, y ella dice no. Y está ahí en la prueba, con todos esos elementos, y además otro elemento adicional, es que de esto hay una cantidad de hechos completamente violatorios, inusitados, forzados. La propia víctima no presenta denuncia, no presenta acusación particular, nunca fue parte del proceso. ¿Cómo es entendible que si, siendo yo víctima, dado un acto de esa naturaleza de tanta gravedad, ni siquiera me presento a denunciar? A ver, si no hubo esta denuncia y no se presenta a denunciar, ¿se entendería que la fiscalía abre la investigación de este hecho de oficio o cómo es? Exactamente, la fiscalía abrió este hecho completamente de oficio. O sea, no esperó que la víctima, oiga, confirme si la pasó o no pasó. No, no. Simple y llanamente yo inicio y adicionalmente, y este es un hecho muy importante, Fabricio, en las primeras horas de la mañana de ese 16 de mayo del 2021, en las primeras horas de la mañana, cuando todavía esto ni siquiera se sabía, la general Tania Varela ya le había mandado un mensaje a la fiscal general, y ella lo dijo en el juicio político, esto no es que yo me estoy inventando, lo dijo en el juicio político, que ya le había advertido de un posible juicio, de un posible delito de violación. Dígame usted, ¿cómo es que a las 8 de la mañana ya la general Tania Varela ya sabía de lo que se trataba? De violación de sexo. Cuando recién a mí, a las 2 de la tarde, llegaron a prenderme y me aprendieron por violación de toque de queda. Todos esos hechos no son gratuitos, Fabricio. Todos esos hechos demuestran que hubo una concatenación de actos destinados a qué?
enjuiciarme penalmente, a detenerme y de esa manera a silenciar a una voz que era completamente contraria a los actos que venía haciendo el gobierno de Lenin. Ahora bien, una de las cosas que poco se ha hablado y que ocurrió, se lo mencionó, pero me parece que este detalle ha pasado un poquito de agache, es el tema del dinero que fue encontrado ahí en el domicilio donde ocurrieron los hechos, que entiendo que es el departamento del exministro Falconi. Eh, ¿Qué pasó con ese dinero y cuál fue el contexto del dinero, doctor? Fabricio, si a una persona, cualquier persona, se le encuentran $5,000, es noticia de primera plana, es noticia de los medios de comunicación diciendo se le encontraron $5,000, enriquecimiento ilícito por lo menos. Y tendríamos ya un allanamiento, y no solo eso, sino hasta la prisión preventiva de cualquier persona que se le encuentre $5,000 en efectivo. Los dos eran funcionarios públicos. La una era directora de INE y el otro venía siendo director del ARSA y es ministro de Salud. Funcionarios públicos. Se les encuentra $47,000, que presumimos, eso sí presumimos, que hubo mucho más dinero, por una razón, porque usted no lleva una máquina a contar dinero. Esto no lo invento yo, Fabricio, eso está constando en informe, en parte policial, que llevaron una máquina para contar dinero y que luego apareció que una prima de la supuesta víctima, con mochila en mano, ya retirando el dinero para irse, $47,000. Cuando mis abogados, Priscila y mi esposa Priscila, empezó a reclamar, a exigir, oiga, justifique, díganos qué hacía esa plata, qué hacía toda esa información, computadoras, celulares, hasta armas rastrilladas y todo lo demás, justifique o exija explicaciones al exministro de Salud, ¿de dónde sale esta plata? ¿Qué es lo que pasó? Se guardó un absoluto silencio. De hecho, no solo eso, sino que la propia fiscal lo declara testigo protegido, diciendo como que, no, ahora el defensor del pueblo ya no solamente está acusado por este tipo de delitos, sino ahora ya se ha convertido prácticamente en un peligro, está queriendo atentar contra la vida del señor Falconi, declarémoslo testigo protegido. Y el dinero, ¿por qué hasta el día de hoy, Fabricio, no se ha dado explicación qué hacía tanto dinero en la vivienda de un funcionario público? ¿Por qué no nos ha dado explicaciones de dónde salió, hacia qué, cuál era el objetivo? ¿Por qué se encuentra $47,000 y aquí no pasa absolutamente nada? A esos hechos vamos y eso es lo que venimos demostrando. Pero hay algo que me llama la atención, doctor, y yo creo que usted tiene que explicarle al país, porque en medio de todo esto, usted se queda y se pega, perdón, voy a hablar en términos coloquiales, usted se queda, como decimos en el argot popular, pese a todo esto, usted se queda y se pega los tragos, doctor. ¿Cómo se entiende eso? Fabricio, yo tengo que reconocerlo. Yo no recuerdo. Yo recuerdo cuando llegué a la casa del señor Falconi, será media hora, una hora, después yo tengo una laguna mental. Una laguna mental. O sea, yo quisiera decirle al país, porque esa es mi obligación también, vean, esto pasó. Pero lamentablemente, cuando yo conversaba con el perito médico de la Policía Nacional, le decía, señor, él le decía, mayor, el hecho de que yo no recuerde no me beneficia, me perjudica, porque no hay ni teoría, no hay ni versión, solamente hay la versión de las otras personas. Pero lamentablemente fue así, y por eso es mi angustia de no poder recordar absolutamente nada, y eso no es normal. Además, Fabricio, no es normal que una persona no recuerde absolutamente nada. O sea, es complicado, ¿no? Porque usted frente a eso cree que no fue solo el efecto del alcohol por el cual no recuerda, sino que cree que hubo algo más. Por supuesto. Y en medio de todo esto, ¿qué pasó con el exministro Falconi? La verdad no sé lo que haya sucedido, no lo sé, no le he seguido la pista ni nada por el estilo, pero lo que sí obviamente sé es que sus procesos penales están prácticamente archivados. Él tenía inclusive procesos de peculado, denuncias de peculado, Fabricio, que a la final se encuentran completamente archivados. Inclusive lo que sabía a través de mis abogados es que él había pedido la devolución del dinero. Y créanme, no es por exagerar, estoy seguro que ya se le devolvió. La devolución del dinero, ya se la debe haber devuelto. Así que delito de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias que pudo haber cometido este señor, todo está archivado. Esa es una prueba más, Fabricio, es una prueba más de que la justicia es selectiva para ciertos casos con total contundencia. Y no solo aquello,
sino que además de con total contundencia, a ver, empecemos a elaborar, a forjar documentos que nos permita llegar a una conclusión, a una sentencia definitiva. No lo consiguieron, y eso es importante decir, no lo consiguieron, inclusive con jueces comprados, con jueces puestos a dedos con el único objetivo de emitir una sentencia condenatoria lo más rápido posible para que Freddy Carrión no salga con sentencia, no salga sin sentencia ejecutoriada, sino salga ya con una sentencia. No lo lograron. Y todo eso lo hicieron a tropellones, a saltos, a brincos, con tal de cumplir con un objetivo, porque la justicia la tenemos, una justicia a la cara. Todo eso demuestra más la ausencia de una investigación, una mínima investigación. Yo creo que el país exige, sobre todo, sobre el dinero encontrado, sobre todos estos computadores, toda la información que manejaba el ex ministro de Salud. No se sabe absolutamente nada. Entonces, dígame usted, Fabricio, si usted estuviera en una situación parecida, de un enjuiciamiento por un lado y frente al otro, de que no se hace absolutamente, ¿acaso no vería que hay una inclinación de la justicia en su contra con un objetivo muy claro de perjudicarlo, de encerrarlo, de hacerlo que pierda el puesto? Y no solo eso, sino de hacer un linchamiento mediático tratando de quitarle hasta su dignidad. Eso demuestra indudablemente que nuestra justicia está, perdón por la palabra, pero podrida, completamente corrupta, permeada la delincuencia, permeada la corrupción, y de esa manera cualquier ciudadano, si hoy soy yo, Fabricio, mañana puede ser cualquier persona porque no tenemos mínimos, los mínimos para garantizar una seguridad jurídica que nos permita decir, vea, mi caso es producto de una sentencia justa y una sentencia objetiva, imparcial. Doctor Freddy Carrión, le agradezco por el tiempo, por estos minutos. Esta ha sido la primera oportunidad, luego de 3 años, que tengo la oportunidad de entrevistarlo y conocer un poquito lo que pasó esa noche. Veamos qué pasa con este caso. Muy amable, doctor. A usted, Fabricio, muchísimas gracias. Gracias a Freddy Carrión, que ha estado con nosotros, ex defensor del pueblo, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.